Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos al episodio 25 de Todo está aquí. Ya había pasado un ratico sin que saliera ningún episodio porque creo que era justo y necesario hacer un break. Al final los breaks o el descansar es igual de importante que el ser consecuente y que el ser constante o perseverante en algo, porque si no ocurre el fenómeno del que hemos hablado aquí antes, que es que te quemas. Entonces, bueno, de cualquier manera, se siente demasiado bien estar de vuelta, extrañaba muchísimo hablar aquí, y aunque es verdad que disfruté también mucho no tener que pensar al respecto de nada, no solamente de este podcast, sino de nada, porque estaba en modo break total. Igual esto es algo que me gusta tanto hacer, que era como, ok, me encanta no tener que pensar sobre esto, sobre nada por un tiempo, pero también es porque tengo la certeza de que voy a volver a hacer eso que me gusta tanto. Entonces, bueno, el episodio de hoy es sobre el qué hace que nos sintamos llenos. Y estaba pensando en este tema porque últimamente, gracias al universo, me he sentido muy llena, me he sentido muy abundante en muchas cosas, pero sobre todo en muchas áreas de mi vida en las que llevaba bastante tiempo sintiendo como que faltaba algo, que también lo hemos hablado en otro episodio. Y finalmente llegué como a ese punto de sentirme llena. Entonces empecé a cuestionarme y realmente lo que pensé o lo que empecé a pensar fue que en la vida tenemos como un camino marcado que nos van enseñando desde muy jóvenes, desde muy pequeños, que es como un tipo de guía fácil por la que, en teoría, al seguirla, vamos a llegar a no solo el éxito, sino a la felicidad. Esa guía y ese 1, 2, 3, entre muchas cosas, es ese típico de, bueno, eres pequeño, entonces tienes que ir a la escuela, tienes que respetar a los otros, tienes que ser honesto, leal, justo, deberías hacer deporte, deberías luego ir a la universidad, graduarte, quizás casarte, quizás tener hijos, lo que sea. Como este 1, 2, 3 que te dice, mira, esta es la guía de la vida, tú la sigues y tú vas a ser exitoso y más importante que eso, vas a ser feliz. Pero el punto de que nos hace nos sentir llenos es que muchas veces seguimos ese 1, 2, 3 mientras vamos creciendo, seguimos lo que se supone es la clave del éxito, la clave de la felicidad, pero de repente esa guía perfecta no nos encaja. Y ya no es la llave de la felicidad, sino es más bien la llave de este sentimiento extraño al que conocemos como vacío. A todos nos pasa que alguna vez nos hemos sentido incómodos con la vida que tenemos, con la realidad del día a día, la rutina, ya sea porque estás estudiando, trabajando, estás en una relación de pareja o relaciones con amigos, con tu familia. Todos hemos estado en ese momento en el que nos sentimos incómodos, raros, extraños, como que ya no queremos estar más ahí, pero no sabemos a dónde movernos. Todos hemos sentido como esa guía, ese 1, 2, 3 con el que crecimos y el que nos enseñaron, no nos encaja. Y también todos hemos sentido como a nosotros no nos encaja, pero a otras personas parece que les encaja a la perfección. Y es precisamente este sentimiento de incomodidad lo que hace que parezca un concepto duro, difícil y extremadamente, valga la redundancia, incómodo, y es el no sentirnos llenos. Todo se resume a que la realidad de película que nos habían garantizado siguiendo esa guía no va con la persona que somos, no va con los valores que tenemos, con las creencias e incluso con las experiencias que hemos tenido. Y entonces empieza el largo viaje de descubrir qué es realmente lo que nos hace sentir llenos. ¿Por qué nos sentimos vacíos? Lo primero que deberíamos hacer es tratar de definir qué es exactamente sentirse lleno. Y es que esto es demasiado subjetivo y puede significar muchas cosas. Pero si quisiéramos como englobarlo en un concepto general, yo diría que sentirse lleno es ese sentimiento de plenitud cuando haces algo que realmente te hace feliz y que realmente va apegado a los valores que tienes. Y es que
el sentirse lleno no habla de acciones concretas, aunque sí lo traducimos así en nuestra vida, sino que más bien el sentirse lleno habla del antes, durante y después de esas acciones concretas, porque eso responde directamente a aquello que consideramos importante, pero además, y una vez más, a lo que necesitamos emocionalmente y a lo que nos hace o no sentir llenos. Es decir, sentirse lleno se resume en que tus necesidades emocionales que has desarrollado por las experiencias de vida que has tenido estén satisfechas o no. Y esto aplica en todos los ámbitos, no solamente son necesidades emocionales en relaciones de pareja, familia o interpersonales, sino necesidades emocionales que tienes en tu vida profesional, en tu relación contigo mismo, etc. Es aquí cuando empezamos a ver que probablemente, si valoras las relaciones interpersonales, te sientas lleno con tu grupo de amigos más cercanos porque te sientes visto, te sientes escuchado o sientes que puedes ser tú mismo. Esas son necesidades emocionales que tú tienes en las relaciones interpersonales. Si por otro lado tú valoras el ser productivo o el crear, probablemente te sientas lleno haciendo cierta actividad en concreto en la que te sientes capaz, porque te sientes validado al ver resultados o te sientes validado al escuchar que los demás ven cómo puedes lograr concretar proyectos, etc. Si valoras el sentirte en calma, probablemente te sientas muy lleno cuando cuidas de ti mismo, de la manera que eso se traduzca para ti, ya sea comiendo sano, haciendo ejercicio, leyendo, durmiendo o lo que sea, porque sientes que te tomas en cuenta y que te escuchas, y ahí estás llenando esas necesidades emocionales. Es así como vemos que en la vida desarrollamos estas necesidades emocionales que las vamos llenando con acciones concretas que están regidas por nuestros valores. Y de ahí nace la sensación de que nos sintamos llenos en una situación. Con todo esto, entonces podemos decir que el vacío se produce cuando pasa lo contrario. Cuando lo que hacemos no llena esas necesidades emocionales y no va alineado con nuestros valores, con lo que sentimos que está bien y lo que sentimos que está mal. Pero entonces la verdadera pregunta es ¿cómo podemos encontrar aquello que nos hace sentir llenos? Y es importante mencionar que, como ya dije, podemos sentirnos llenos en algunas áreas de nuestra vida y vacíos en otras, y que el descubrir qué nos hace sentir llenos es un viaje porque lleva tiempo, lleva paciencia y mucho más importante que eso, lleva mucha prueba y error. Para encontrar qué es lo que nos hace sentir llenos, tenemos que estar dispuestos a abrirnos y a escucharnos de verdad. Tenemos que internalizar que, como ya dijimos también, esto va mucho más allá de una actividad o una acción concreta, que se trata de que necesitamos sentir ciertas cosas, tenemos ciertas necesidades emocionales. Es entonces un trabajo en el cual nos sentamos con nosotros mismos a pensar, ¿por qué no me siento llena en mi relación de pareja? Quizás porque necesito más comunicación, más espacio, más evolución. Es pensar que ¿por qué este trabajo no me llena? ¿O por qué no me llena pasar tanto tiempo en redes sociales? ¿Qué es lo que no me encaja? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es eso que me hace sentir vacío y cómo puedo cambiar mi vida para empezar a sentirme lleno? Y esto va mano a mano con los valores que tienes. Porque, ¿por qué no me siento bien en este trabajo si me pagan muy bien y soy muy capaz? Bueno, quizás es que el problema es que la empresa en la que estás no respeta el medio ambiente y para ti eso es algo muy importante que va dentro de tus valores. Por ejemplo, para mí, algo que me hacía sentir en vacío era ver cómo mi vida giraba en torno al trabajo. Cómo lo único productivo o programado en mi día a día era el trabajo. Y después de ahí era un montón de tiempo libre en el que no hacía realmente nada. En el que estaba en redes sociales o viendo tele, en piloto automático o en off. Fue entonces como al pasar el tiempo, porque esto no va a ser que te sientes en vacío hoy y mañana descubres la solución o por qué. Al pasar el tiempo, me fui dando cuenta de esa incomodidad, de que ese espacio en piloto automático no me gustaba y que el no tener nada más que cumplir o lograr me hacía sentir vacía. Más allá de eso, y aún más en concreto, me di cuenta de que para mí era sumamente importante crear,
y que al no crear algo, ese vacío se intensificaba muchísimo en mi vida. Fue en ese momento, que realmente fue a comienzos de este año, cuando decidí sentarme conmigo misma, con mucha paciencia primero que todo, y empezar a internalizar y descubrir cuál era la alternativa para mí. Si al no crear me hacía sentir vacío, entonces necesitaba empezar a hacerlo, necesitaba empezar a crear. Si el no tener nada más programado en mi día a día, más allá del trabajo, me hacía sentir vacío, entonces necesitaba comprometerme con algo más que me hablara directamente a mí y a esa necesidad de crear. A partir de ahí, vi cómo podía combinar entonces esas dos cosas, y fue entonces cuando hice varios cambios en mi vida, probé varias cosas, y entre todas esas cosas nació Todo está aquí, nació este podcast. Este podcast fue la respuesta directa y concreta a necesito crear, necesito comunicarme, necesito sentir que estoy trayendo algo al mundo y necesito comprometerme con un proyecto que me exija, pero más allá de eso, que me represente a mí misma y hable de mí y para mí. Y esto no es más que un ejemplo de cómo yo personalmente decidí transformar ese vacío en algo que me hiciera sentir llena. No sin antes mencionar que fue con mucha paciencia, compromiso, el hacerme vulnerable conmigo misma y el probando muchas cosas. No fue que un día yo me senté aquí y empecé un podcast y dije, mira, listo, esto es lo que me hace sentir más llena en el mundo. Yo probé otras cosas, yo probé muchas cosas, hasta que encontré que era eso que me hacía sentir llena en ese vacío que tenía, en esa área de mi vida. La verdad es que la clave para encontrar lo que nos hace sentir llenos es escucharnos, es probar, es intentar, es tener paciencia, analizar, volver a probar, y así hasta que puedas identificar cuáles son esas cosas que necesitas emocionalmente y establecer cómo te las puedes dar a ti mismo, porque la verdad es que el vacío no lo va a llenar nadie sino tú mismo. Por último, quisiera decir que el vacío por naturaleza va y viene, porque parte de tu evolución es que también evoluciona lo que necesitas emocionalmente y tus valores. Todo va cambiando por tus experiencias. Entonces no podemos esperar que después del trabajo y el lograr llenar ese vacío, nunca más vamos a sentir vacío en esa área de nuestra vida. Eso nunca más va a pasar. Es mentira. Claro que el vacío va a volver, pero realmente el vacío no es más que tu vida pidiéndote a gritos que te muevas, que cambies, que haya algo que tiene que ser diferente porque hay algo más allá afuera y que por donde estás yendo no es. A veces puede ser tan evidente que nuestra vida, nuestra rutina, nuestras relaciones nos están pidiendo a gritos algo distinto, pero por miedo o por comodidad nos quedamos estáticos y preferimos vivir el vacío que buscar sentirnos llenos. Al final, aunque el sentirse lleno es un trabajo largo y realmente incómodo, es la única alternativa, porque lo contrario sería quedarnos para siempre cómodos donde estamos, sintiendo vacío, acostumbrándonos al vacío, sin llegar a conocer todas esas otras cosas más allá que se van a sentir incómodas al principio, pero que luego nos van a hacer sentir llenos. En conclusión, respondiendo a el título de este episodio, ¿qué me hace sentir llena a mí? Creo que simplemente se resume a ser fiel a lo que quiero, a lo que me gusta, a lo que me hace feliz y trabajar por ello, comprometerme con ello y ser constante. Eso para mí es lo que me hace sentir llena y eso se aplica en todas las áreas de mi vida de diferentes maneras, por supuesto, pero si tuviera que concretar un concepto de que hace sentir llena a Victoria, sería ese. Y bueno, esto fue todo por este episodio de Todo está aquí. Espero que les haya gustado. Me encanta estar otra vez hablando y contando aquí ideas, experiencias, la vida. Nos vemos en la próxima.